Vamos a iniciar el curso de gestión de proyectos de software. En esta primera sesión vamos a ver la parte de generalidades, una introducción y el concepto inicialmente de qué es un proyecto. Entonces, en esta primera parte podríamos ya vislumbrar que un proyecto ya genera la idea de emprendimiento. Y un emprendimiento que es una idea de modelo de negocio que con el tiempo podría convertirse ya en un negocio económicamente rentable. Entonces ahí ya viene una característica de los proyectos, los que a través de una serie de actividades económicas generan ingresos en la búsqueda de utilidad. Siendo así, entonces, aquí hay una primera forma de definición que a las finales se convierten en esfuerzos con objetivos definidos en un tiempo conocido. O también puede ser alguna forma temporal para conseguir objetivos y que podrían ser alcanzados utilizando recursos. Vamos a utilizar una pequeña idea de negocio que podría o no ser o representar un modelo de negocio. En este caso se indica que se requiere un reconocedor de textos con caracteres separados. ¿Qué posibilidades para resolver esto se tienen? Bueno, se definen dos que son conocidas: el desarrollo o código completo y un desarrollo parcial con librerías. Pueden ser alternativas de afrontar esta idea, solo que ahora lo que tenemos que ver si es que puede ser un proyecto. Entonces, lo primero que hay que analizar son los factores de un proyecto. ¿Qué factores son los que intervienen en la concepción de un proyecto? Primero, pues definir un objetivo, en este caso un producto, y para quién es ese producto, es decir, cliente. ¿Cuál es el costo de ese producto o de la generación de ese producto, sea en tiempo o sea en valor? ¿Y cuál es tecnológicamente la complejidad que se va a tener en este proyecto? Podría ser tal que la dificultad finalmente restrinja la implementación del proyecto, lo cual podría no ser aceptable. Entonces, el análisis de riesgo es una tarea que debe hacerse con esa finalidad y terminar con los recursos que son importantes, en este caso para el software, el personal. Una vez de que ya los factores estén definidos, ahora tenemos que ver la parte de implementación. En el producto, el costo o hasta el personal. Para la ejecución, en el producto necesitamos requerimientos, o para el costo, el valor y etc. Entonces, en la parte de ejecución ya podemos ver cuáles son los entregables que debiéramos tener en cuenta. En cuanto a la parte de ejecución, no podría ser tal si es que no tenemos un monitoreo o control. Entonces, para los mismos factores y para las características de implementación, necesitamos que los requerimientos sean controlados por día o por mes, o el valor, como ve el flujo de desembolsos, o en el tiempo, porcentaje de cumplimiento y etc. Eso nos va a permitir
llevar a cabo un control que es pertinente a los proyectos. Los proyectos tienen un ciclo de vida, tienen un inicio y un fin. De modo que en las etapas de un proyecto, que es en este caso el eje Z, entonces ahí ustedes ven un inicio, planeamiento, ejecución y cierre. Pero también en ese ciclo se consideran funciones de administración, por ejemplo, la gestión de alcance, la gestión de calidad, la gestión de personal, que en este caso están en el eje de las X. Y en el eje de las Y son las expectativas o lo que espera el cliente. Por ejemplo, de que el proyecto se ejecute en el plazo que se ha planeado, o que se tenga en cuenta las restricciones de presupuestos, y etc. En este caso, estas características o perspectivas del cliente están consideradas en el eje Y. Para la construcción se debe adoptar un modelo, por ejemplo, el cascada. También se debe considerar una metodología de desarrollo, que podría ser programación extrema, y finalmente un modelo de calidad, que generalmente podría ser la norma técnica peruana en nuestro caso. Luego tenemos que, una vez adoptado en este caso la metodología del proceso, entonces si vamos a hacer uso de un desarrollo tradicional, pues necesitamos con mucha dedicación la identificación de las etapas, en este caso de desarrollo, y de cada etapa la documentación necesaria. Asimismo, una vez de que se ha definido ese modelo, necesitamos la metodología de desarrollo. En este caso podríamos utilizar la programación extrema con todas sus características. Y finalmente, adoptar un modelo de calidad. Y decíamos de que la norma técnica peruana, la ISO 12207, sería una forma de manera rápida y conveniente para poder adoptar un modelo adecuado. En esa primera parte tenemos que definir algunas áreas de conocimiento que podrían formar parte de un proyecto. Por ejemplo, iniciar con un contrato, establecer la forma de cómo comunicarse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en un proyecto. Decíamos el riesgo, el alcance y etcétera. Cada una de estas partes tiene sus componentes documentales que hay que primero identificarlos y generar probablemente plantillas para poder implementarlos de manera sencilla. En el plan de proyecto se requiere algunas etapas, por ejemplo la etapa de investigación. Para eso la observación, el análisis, la adaptación y la mejora, que son actividades cíclicas dentro de un proyecto. La forma como afrontar un proyecto de software, usualmente se tiene tres factores importantes. Uno que es la tecnología, qué tecnologías a utilizar. Otro que es la metodología, son características que se conocen para un proyecto de software cualquiera, esto va a depender del tamaño generalmente, y las herramientas. En proyectos, un modelo muy conocido y aceptado en el ambiente de diseñadores de proyectos es el modelo PMBOK. Esto es lo que vamos a ver enseguida. El modelo PMBOK principalmente considera áreas de conocimiento.
¿Qué áreas de conocimiento son las que se deben aplicar en un proyecto? Normalmente decíamos, por un lado, la tecnología, los métodos o modelos que podríamos aplicar dentro de lo que es el proyecto de software, y finalmente herramientas, ¿no? Sin embargo, las áreas de conocimiento, de acuerdo a PMBOK, es mucho más amplio. Como ven, inicia en alcance del proyecto. ¿Cuál es el alcance? Es decir, restringir las características del proyecto, generalmente a través de los requerimientos. Otro de los factores es el tiempo, que nos va a permitir luego generar un cronograma. Luego, entre otros, la calidad. Al comienzo, el análisis de riesgos. Y luego ya en la aplicación del proyecto, modelos de aplicación. Como es cíclico, entonces los alcances luego se pueden afinar de acuerdo a una interacción con el interesado. Sin embargo, el PMBOK considera una estructura un poco más delineada. Por ejemplo, tiene áreas del conocimiento, que es lo que acabamos de ver, desde la integración, alcance, tiempo. Y por otro lado tenemos grupos de procesos que tienen que ver con las fases de un proyecto, desde el inicio hasta el cierre. La relación que existen entre grupos de procesos y áreas son las que administra y delinea este modelo PMBOK. Lo llama procesos de administración, que son actividades en donde se interrelacionan áreas y grupos de procesos. La interacción entre grupos de procesos se puede ver en este gráfico, donde el eje de las Y es el nivel de interacción y en la X el tiempo. Y como ven, y es notorio, la planificación y la ejecución es donde más interacción se puede encontrar, y por lo tanto a partir de este gráfico se puede vislumbrar algunos resultados del proyecto. Por ejemplo, dónde o en qué área de proceso podríamos tener el mayor desembolso, ¿no? Por ejemplo, en las áreas de conocimiento que ya hemos venido comentando, tenemos la gestión de alcance o administración de alcance, la gestión de integración o la gestión de reclamaciones. En este caso tenemos algunos colores que nos indican la criticidad de cada una de estas áreas. Por ejemplo, tenemos que la administración del tiempo es muy importante. Un cronograma o un plazo que tenemos que cumplir. Igualmente, la administración de recursos humanos. En el inicio de un proyecto podemos tener en este gráfico que el primer documento que tenemos que utilizar es el acta de constitución. En esta acta de constitución se definen características generales del proyecto, entre ellas que se va a entregar del lado del proyecto y a cambio de que del lado del cliente, ¿no? Tenemos también que para la planificación de un proyecto una serie de actividades, entre ellas hacer un plan general del proyecto, una división de actividades conocida como EDT o WBS, determinar el presupuesto, que es una de las restricciones más importantes de un proyecto, es decir, qué desembolsos vamos a tener, cuál es el costo del proyecto. Y otro tema que es importante es el cronograma, que lo que hace allí es definir el tiempo o plazo de entrega del producto. En la ejecución del proyecto igualmente tenemos una serie de actividades, pero quizás una de las más importantes es el aseguramiento de calidad, que en algún momento podríamos no haber considerado. Sin embargo, es un tema
que debido a la competitividad resulta cada vez más necesario e indispensable. En la parte de monitoreo y control nos interesa utilizar el cronograma como herramienta principal para el control, siendo que los plazos y el cumplimiento de plazos es el tema o el objetivo de ese control. En general, para todos los proyectos, ese es el factor más importante. Y en la parte del cierre tenemos el tener los entregables a la mano con la posibilidad de hacer reajustes, es decir, una gestión de reclamos, pero una gestión de reclamos bien definida, bien acotada y controlada. En el modelo que se implementa, pues este sería el resumen, en donde tenemos las fases de iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Cada una de estas fases tiene sus tareas principales en este diagrama que es el resumen.